que se unan el resto. ¿Ya estás ahí, Denis? Sí, ¿verdad? Sí, gracias, maestra. Muy bien. Bueno, ya casi está la mayoría. Voy a iniciar. Ayer estábamos platicando de las características que tienen las estructuras, ¿no? Y les presentaba las celdas cristalinas que ya conocemos. En cuanto a esta parte, antes de dar paso ya para calcular los factores de empaquetamiento, una teoría que está relacionada con la forma en la que los podemos ir ordenando y qué diferencia hay en un empaquetamiento aleatorio, es decir, que estén las moléculas o los átomos por sin ningún lado o que se encuentren de una forma ordenada y densa, está muy relacionada con la energía. ¿Quién terminó el Tetris la semana pasada? ¿Quién me había comentado? ¿Jesús? ¿Quién? Yo ¿Quién lo terminé, maestra. No, pero no, o sea, no gané por la partida como No, yo lo tampoco. intenté, pero estuve cerca. ¿Alguien tomó algún pantallazo de cómo les quedaba la energía? Sí. Yo, maestra. Sí, dime, Jesús. ¿Cómo te dio? Lo hice varias veces. Uno en el que está bien desordenado, me dio la energía total de 69.5 y la rugosidad de 266. Uh-huh. Y en otro que lo intenté más así hacerlo mejor, me dio en la energía total 249 y en la rugosidad 32. Ok. Disminuyó la rugosidad cuando tenías un mejor empaquetamiento. ¿O aumentó? Sí. Pero la energía era lo contrario, ¿no? Sí, la energía es más grande cuando la rugosidad es menor. Ok. Esto relacionado con la energía y el empaquetamiento. Bueno, cuando termines eso, no, esa tarea no la subí porque son puntos extras. Entonces, si ustedes todavía tienen tiempo de hacer el Tetris para que les quede un poco más claro este concepto, pueden mandarme al chat el pantallazo de lo que estuvieron haciendo para tomárselos en cuenta, ¿no? Para la evaluación. ¿A qué se refería o por qué íbamos a probar hacerlo así nada más a lo tonto y hacerlo de forma aleatoria o hacerlo bien de forma ordenada? Porque eso impacta mucho en la energía
que tienden cuando empiezan a hacerlo. O sea, así exactamente como lo vemos en el Tetris, es como se van ordenando los átomos de los elementos que estamos analizando para formar las celdas, porque aunque vamos a ver una celda chiquitita y cuadrada y bien definida, al final todo esto viene apilándose uno tras otro. Y si se dice que si el empaquetamiento es denso, muy ordenado, entonces este tipo de estructuras tienden a tener menores energías y las distancias de los enlaces son mucho más grandes a comparación de los que están de forma aleatoria. ¿Cuál es la diferencia? Aunque podemos tener en algunos ordenamientos de forma aleatoria, la energía que vamos a requerir para que los enlaces sigan ocurriendo y tengamos materia ahí en la cual podamos nosotros después transformar, está íntimamente relacionado con la energía que necesitamos para los enlaces. Entonces, eso es al final lo que vamos a ver en cómo vamos a empaquetar o qué tanto cabe a los átomos o las moléculas llamemos de cualquier metal, en las celdas unitarias que vamos a analizar. ¿Qué es lo que ocurre en las estructuras, principalmente en las cristalinas, que es en las que nos vamos a concentrar, que pueden presentarse en átomos, como los vemos, ya ordenados para minimizar el espacio, o bien que vayan empaquetados de una forma lineal, ¿no? Pero el punto al final de cómo se apilan es lo que nos puede definir si un material tiene características de dureza o tiene características de ductibilidad, que son más completas. Esto yo se los muestro en 2 dimensiones, pero estos empaquetamientos al final los van a ver en figuras de 3D, que es lo que vamos a ver uno tras otro, pero lo que nos permite calcular qué tanto volumen de cada uno de los átomos que vemos ahí se presentan en cada una de las células. Esto lo vamos a hacer como tipo cositas en una clase en el próximo laboratorio, pero ahí lo que vamos a hacer es acomodar las esferas de unicel para que les quede un poco más claro cómo es que se van apilando una tras de otra, ¿no? Siempre vamos a considerar que tanto las BCC, las FCC, HCP o incluso un ordenamiento simple, un ordenamiento de estructura cúbica simple, es una esfera dura que se considera en un volumen conocido como la esfera 4/3 de tipo radio al cubo, y decimos que idealmente se consideran así los átomos como bien definidos, son cercanas entre sí, es decir, van a estar, aunque tienen nubes de electrones que están haciendo el enlace metálico, van a estar como flotando y cerquitas una de otras esferas para poder así calcular nosotros después empaquetamientos, densidades o parámetros de red característicos. Cada una de las esferas que vemos en la fotografía representan el núcleo atómico. Entonces, nosotros podemos también, a su vez, calcular el radio o calcular. Sí, dime, ya diré. Ay. ¿Qué pasó? No sé si soy yo solamente, pero no veo la presentación. Ay, ¿no se ve? Híjole. Yo sí la veo. Yo la veo. Yo también la estoy viendo. Yo también. Ah, ok, entonces me voy a salir y ahorita vuelvo a intentar entrar porque no veo nada. Ah, ok, muy bien. Sí, yo también voy a hacer lo que ya, porque tampoco me carga. Ah, muy bien. No sé si es porque he tenido problemas con Teams y estoy desde el explorador, no de la aplicación. Pero bueno, me espero a que inicien de nuevo, chicas, para no adelantarme. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, maestra. Ya, listo, regresaron. ¿Ya ven la presentación? Sí, ya, gracias, maestra. Muy bien. Entonces, para términos de simplicidad, vamos a considerar que todas las esferas que rodean a la celda cristalina son redonditas, no tienen picos, no tienen irregularidades, todas tienen el mismo volumen.
debamos a considerarlas como un elemento químico en particular, en este caso los metales, y entonces así es más fácil calcular ciertos parámetros porque ya conocemos el radio que tienen los elementos y consultamos nuestra tabla periódica. Y también ya hay muchos otros que como les comentaba, podemos agruparlos para que los identifiquemos y ya sí sabemos que hay un grupo de metales en particular que se van a comportar de forma muy distinta porque sus celdas cristalinas se parecen. Esto ahorita lo vamos a ver a continuación. Ayer les comentaba que aunque no existe el cubo en medio de los átomos, nosotros lo dibujamos de forma imaginaria para poder calcularlo. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Las esferas de los átomos del elemento, en este caso que estamos viendo nada más, están unas con otras, pero no estamos considerando que esté un cuadrito en medio y que todas las bolitas estén al revés, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para términos simples? Lo vamos a hacer con, por ejemplo, palitos y le vamos a poner alrededor bolas de unicel, por ejemplo, esferas de unicel, para poder nosotros identificar dónde ocurren los parámetros reticulares, porque de otra manera sería muy difícil tomar las esferas y poderlo calcular. Pero ¿qué es lo que nosotros definimos como punto reticular? Pues cada una de las esferas que representan o ya sea un átomo o un ion o una molécula, dependiendo de lo que estemos hablando. Hasta este punto estamos hablando que todas por ejemplo, ahí las 8 esferas que ven son de un solo elemento. Y estas están bien definidas por el radio que vamos a calcular a través de cada uno de los parámetros. También están en ángulos reticulares, porque la celda nos la vamos a imaginar como una celdilla que tiene que tiene ejes en el eje X, Y y Z, bueno, no ejes, sino los ejes en X, Y y Z tienen un valor determinado, pero además los ángulos que se forman entre cada uno de los ejes tienen un valor determinado. ¿De qué depende? De la estructura cristalina. Las más perfectas y las más fáciles de calcular pues son las DCC, las FCC, porque esas ya sabemos que como es un cubo, porque todos sus parámetros reticulares todos son iguales, entonces es fácil calcularlo y además está en una forma en la cual están en 90 grados todos, ¿no? Entonces como que ahí no hay pierde. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con los 7 sistemas cristalinos? Como les decía, en el cúbico tenemos los átomos en cada uno de las aristas, cada uno de los vértices, y tenemos que son iguales, ¿no? Lo que mide de uno a otro átomo es exactamente lo mismo en la dirección X, Y o Z. Y por lo tanto los ángulos son iguales. ¿Qué pasa en el tetragonal? Pues ahí podemos tener el eje Z y el eje X como el mismo valor, pero vamos a tener un eje C que va a ser completamente diferente. ¿Cómo va a ser? ¿Tienen problemas, chicos? Sí, yo maestra, a cada rato Teams me está sacando, no sé por qué, no sé si sea porque alguien se ha sacando o por la aplicación. No, yo estoy como moderadora, entonces no voy a sacar a nadie más. Se me hace que está fallando. También a mí me está fallando. Voy a empezar a grabar entonces por cualquier cosa, ¿no? Para que hagan revisar en lo que cambia. Muy bien, inicié la grabación. Entonces, ojo, cuando hablamos de sistemas cristalinos, lo englobamos en 7 formas en las cuales se pueden ordenar los átomos de los elementos. Cuando hablemos de redes de Bravais, son como las combinaciones de estos sistemas cristalinos. Ahorita vamos a hablar solamente de los 7 que se ven aquí en la filmina, porque vamos el cúbico, que es el más común que se van a encontrar en los metálicos sobre todo. Pueden encontrarse algunos que estén en la forma tetragonal, en el ortorrómbico, parecido al tetragonal, pero ahí la diferencia es que ninguno de los lados de las aristas,
digamos que nuestro cubo imaginario, nuestro prisma imaginario miden lo mismo, pero los ángulos sí miden 90 grados. El hexagonal, que también es en los cuales nos podemos encontrar muchos de los elementos, tienen la diferencia en que, déjenme un poquito, regreso, me saco, ahí está. En el hexagonal observamos que tienen dos ángulos particulares en los cuales sí están a 90, otro está a 120. El triclínico, que está como inclinadito, y en ese sí tenemos diferencias tanto en los ángulos como en los espacios reticulares. El triclínico, que ese está todavía mucho más diferente, en ese no tenemos ningún ángulo ni ningún parámetro reticular igual. Y el trigonal, que van a encontrar en algunos lados como romboédrico, son exactamente lo mismo, en los cuales tenemos que es prácticamente como un cubito pero inclinado, ¿no? Todos las aristas miden lo mismo, pero dos de los ángulos miden diferente a 90 grados. Entonces, cualquiera de estos sistemas cristalinos nos los vamos a encontrar ya sea en los metales o bien en los minerales, ya si estamos hablando de moléculas, pero esto es para que lo consideren, porque después vamos a tener una combinación que viene cuando no solamente tenemos nuestra celda primitiva, que es la cúbica simple, sino podemos tener centradas en el cuerpo, centradas en las caras, o en el caso como la tetragonal, ¿no? Centrada en las bases, que no son tan comunes, pero que también se pueden presentar que están 2 átomos por celda. ¿Cómo se ordenan unas u otras? Era lo que platicábamos el día de ayer. Depende mucho del tipo de enlace que se esté llevando a cabo, dependiendo del material que sea. El empaquetamiento al momento de que empieza la formación del material. ¿Y cuáles son las más comunes de las que les muestro aquí? ¿Con cuáles van a estarse rompiendo la cabeza? ¿O cuáles han visto? Centradas en cuerpo y cara, ¿no? Sí. Centradas en cuerpo y centradas en la cara. Aquí ya vienen todos los sistemas cristalinos con su combinación. ¿Cuáles son las redes de Bravais, las que vemos en la columna del lado derecho, ¿no? En el cúbico se pueden topar con la cúbica simple, la centrada en las caras y centrada en el cuerpo. En el hexagonal pueden toparse con la hexagonal simple, en la tetragonal con la simple o centrada en el cuerpo, y si ven la mayoría, pues están centradas, si bien no en el cuerpo. En el ortorrómbico sí se pueden encontrar unas que estén centradas en la base, y que solamente ahí comparten átomos con otra celilla que está pegada, pero como vemos, las más comunes son las centradas o en el cuerpo o en las caras. Y bueno, para llevar a cabo el cálculo de los parámetros que podemos conocer a partir de que ya sabemos en qué tipo de ordenamiento nos encontramos, para simplificarlo nos vamos a centrar en los sistemas cúbicos, los sistemas cristalinos y en el sistema hexagonal, porque el 90% de los metales que conocemos están concentrados en el sistema cúbico, ¿no? ¿Cómo los podemos clasificar para que sea más fácil todo esto? Las principales que tenemos, por ejemplo, lo que es el cromo, molibdeno, el potasio, el vanadio, todas las aleaciones que contengan estos elementos los vamos a encontrar en estructuras cúbicas centradas en el cuerpo. Si estamos hablando de centradas en las caras, entonces nos vamos a encontrar ya con la otra forma, en la austenita, que es la que se conoce como la vemos aquí en hierro austenita, aluminio, cobre, níquel, platino, se repite 2 veces, el oro y la plata. Estos son los que podemos encontrar. Y en hexagonal compacto, pues ya tenemos elementos como el berilio, el cadmio, el magnesio, el cobalto, el titanio en una de sus formas alotrópicas y el zinc. ¿Por qué es importante saber en qué tipo de sistema cristalino encontramos cada uno de ellos? Porque es una forma muy fácil de clasificar. Si nosotros ya sabemos que por ejemplo, el hierro en forma de ferrita
el cromo, el molibdeno o el vanadio, siempre los encontramos en BCC, sus características van a ser muy parecidas, sus temperaturas de fusión, si no bien parecidas, pues podemos encontrarnos que tienden a ser en cuanto al... Bueno, no, en temperaturas de fusión no tanto, porque el cromo sí tiene una temperatura de fusión alta, pero sí podemos encontrar la forma en la que se alean o hacen aleaciones con otros elementos mucho más fácil a partir de cómo se observan y sobre todo, como lo veníamos hablando, la forma en la que se deforman, los planos en los cuales vamos o las direcciones de desplazamiento y de deformación van a ser muy parecidas y se van a englobar en cualquiera de las tres celillas que vemos aquí, ¿no? Entonces, vamos a empezar calculando cómo podemos saber qué tan denso es todo lo que nosotros encontramos de los elementos, de los átomos dentro de una celda cristalina como esta. ¿Han calculado ya factores de empaquetamiento? ¿O todavía no? No, maestra, todavía no. Muy bien. Denme un segundo en lo que me acomodo el pizarrón y ahorita los vamos a calcular. Maestra, creo que la grabación se detuvo. Sí, la detuve. Ahorita la voy a iniciar de nuevo. Listo. ¿Ahí me veo? ¿Ahí se ve? Sí, profesor, solo se ve el puro pizarrón. Muy bien. Ahí ve. Déjenme nada más ver de dónde llega, de aquí hasta aquí, ¿verdad? Hasta ahí se ve. Ok. Ahí va. Como me dicen si se alcanza a ver bien el cuadrado. Sí, sí se ve bien. Muy bien. Gracias. Como les decía, la celda unitaria es imaginaria, ¿no? No estamos hablando de que en realidad así se vean los átomos de un compuesto o de un elemento en particular. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que entonces tenemos varias esferas redonditas, perfectas, que se unen a través de la nube de electrones, pero que al final están tan cerca que podemos considerar que forman un cuadrado en el caso de que habláramos, por ejemplo, de una cúbica simple. Para efectos, si se alcanza a ver ahí bien, voy a usar otro color para que quede un poco más claro. Si este es un átomo, la distancia de aquí a aquí, ¿cuánto es? Ah, bueno, y consideren que también, ahí yo no le exageré porque si le exagero no van a verlo bien, pero en realidad cada uno de estos llega hasta la mitad. Esta es la cúbica simple. Tenemos en cada uno de los vértices un átomo. Entonces, este átomo llega hasta acá. Si este es, por ejemplo, un átomo de hierro, ¿cuánto mide desde el centro hasta el extremo donde termina el átomo? El radio atómico del hierro. El radio atómico. Entonces quiere decir que acá también tenemos un radio,
Acá tenemos otro radio y así sucesivamente. Vamos a irnos con la más simple. Como aquí no tenemos ni átomos en el centro, ni átomos en las orillas, y mucho menos en las bases, porque la cúbica no tiene las bases, entonces vamos a calcular cada uno de los parámetros en la parte más densa. ¿A qué se refiere con esto? Que vamos a trazar una línea donde haya la mayor cantidad de átomos que intercepten, para poder así calcular cuánto mide, en función del radio atómico, el espacio imaginario que nosotros calculamos como un parámetro reticular, ¿no? Entonces, aquí les voy a trazar un cubo. Y este también. ¿Cuánto mide este largo de este? El diámetro del átomo. Pero acuérdense que en los átomos no lo consideramos como diámetro, lo medimos en radio atómico. Radios. En radio atómico. Pues entonces, dos veces el radio atómico, ¿no? 2 veces el radio atómico. Maestra, se supone que en la realidad los átomos estarían tocando y por eso tendríamos que mide el lado del cubo 2 radios. Sí, exactamente. Que nosotros lo simplificamos para poderlo calcular geométricamente. Dibujamos un cuadrado imaginario, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? El radio no está, si bien no está pegado un átomo con otro, están muy cerca. Entonces se considera que están casi pegaditos, ¿no? La distancia que está aquí se considera despreciable. Entonces estamos hablando que están pegados una esfera con otra esfera. Más o menos así. Por eso se consideran 2 radios, lo que vemos aquí abajo. 2 R. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Si no me dicen y hago más grandotas las letras. Yo lo que lo veo es con muy poca definición. Ay, sí, es que Yo me está también. saliendo mucho en internet. Me voy a acercar un poco más. No sé si se alcanza a ver un poco mejor o es mi internet. Yo creo que es su internet, porque incluso hasta yo me moví un poquito, profe, porque pensaba que era el mío. Sí, y esto que estoy cerquita del móvil, pero bueno, si no queda claro, les voy a hacer traten de seguirme hasta donde puedan, y si no, les voy a hacer el video, para que lo vean más clarito, ¿no? Y no mejora la conexión a internet. Entonces, esto está fácil, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? Que aquí van a tener 2R, aquí también, aquí cuánto van a tener si este está casi pegadito al otro. Es el eje, pues si lo consideramos como el eje Z, el que va hacia arriba, ¿cuánto va a medir? Pues lo mismo, ¿no? Exacto, lo mismo. ¿Y el de acá? Se sacaría con la de el Pitágoras. cuadrado. Pitágoras. Ajá. Así es. Exactamente. A ver. Si tenemos, entonces, este le vamos a llamar D. Tenemos D igual. Este sabemos que es 2R más 2R. ¿Qué otro nombre le pueden dar a este parámetro? Voy a mover un poquito por acá para que vean. Acuérdense que en las celdas tenemos nuestra celda unitaria. Vamos a tener un parámetro A que va a ser... Sí. Perdón que le interrumpa, es que el cubito ándale, sí. Ah, sí, ¿verdad? Es que no se alcanzaba a ver. Ajá. Vamos a tener un maestra. parámetro. Manda. Hay una compañera que me dice que no la ha dejado entrar.
A ver, ¿quién sería? No me aparece nadie. ¿Quién es? Sonia. Pero la tengo aquí. ¿Nos escucha, Sonia? Bueno, me aparece en la lista de personas. Sonia, ¿nos escuchas? Qué raro, porque sí me aparece en la lista. Sí hay muchos problemas, chicos, para en este tema en particular. Se los voy a grabar porque como es menos teórico, es un poco más explicativo de cómo calcularlos. Voy a tratar de voy a hacer el video, ¿no? Por si tienen problemas para visualizarlo también. Que hoy no me tocó un buen internet. Entonces, tenemos el parámetro A, tenemos un parámetro que está en el eje, nosotros consideramos como eje Y, que podemos determinarlo como B. Y como estamos hablando en tercera dimensión, tenemos otro eje en el cual tenemos un parámetro C. Aquí no está difícil porque si estamos hablando de un cubo, entonces en teoría este debería ser igual a este y este también a este, ¿no? Si estamos hablando también, ojo, de una cúbica simple. Eso es lo importante. Ahorita no estamos hablando de la que tiene sus átomos en cada uno de los vértices. Entonces, en este caso, ya no le llamamos A, B y C. En la cúbica le podemos llamar A y A. En la cúbica simple es igual a ¿cuánto? Si tenemos aquí un átomo grandote colindando con otro. 2A. 2A. No, 2 radio. No, en 2 radios exactamente. A es igual a 2 radios, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, maestra. Muy bien. Estamos en la simple. Voy a borrar esto tantito y ahorita lo pongo menos. El factor de empaquetamiento, ¿qué es lo que va a medir? Lo que mide esta celda unitaria cúbica, el volumen de la celda unitaria entre el volumen de lo que es cada una de las esferas. Esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, porque estamos comparando cuánto cabe, cuántos átomos tenemos por cada una de las celdillas, cuál es lo que cada uno de lo que efectivamente tenemos en la celda, porque ojo, esa es una de las partes más importantes. ¿Cuántos átomos tenemos en la cúbica simple en una sola celda unitaria? Uno. Uno. Porque cada uno comparte un octavo, ¿no? Con el resto. O sea, con el de arriba, con el de al lado, entonces tenemos un átomo por celda. ¿Qué tenemos del volumen? Un poquito más. ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4/3 de pi. Y sería por radio cúbico en este. Ok. Este es otro parámetro importante. Este siempre va a ser el mismo. La esfera, como les decía al principio, es una esfera perfecta, sin ningún tipo de irregularidad o algo así. Entonces, este va a ser un valor constante. ¿Qué es lo que van a calcular ustedes? Si ustedes dicen que hay un átomo en una sola celdilla, entonces quiere decir que ustedes tienen 4/3 de pi por radio al cubo de lo que mide el radio de cada uno de los átomos contenido en esta celda para la cúbica simple. Si eso lo dividen, ahora sí, entre el volumen de la celdilla, que cuánto mide en parámetros reticulares
esto lo miden, ya lo pueden medir en Armstrongs, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto mide el volumen de la celda? ¿Ah? Para poderlo calcular, ¿cuántas esferitas tienen dentro divididas en el volumen contenido dentro de ese cubo imaginario? Entonces lo que hacemos ahí es que calculamos el volumen. Si el volumen es A, si tenemos que mide A, este parámetro es igual aquí, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y este es igual a 2R, entonces, ¿cuál es el volumen de un cubo? 2R al cubo. 2R al cubo. 2 cubos. Exactamente. Pero es 2R y eso al cubo, ¿no? O sea, serían 8R al cubo. Serían 8 por la R al cubo. Exactamente. Muy bien. ¿Ya Es quedó lo que ahí? ¿Se dice alcanza a ver? un átomo y abajo, ¿qué dice? ¿Celda? Este es un átomo por celda. Este es el volumen del átomo. Ujú. Y este es el volumen De la celda. de la celda. Así es. A todos, fíjense, lo tenemos en función de R. ¿Por qué es más fácil? Porque el R, ¿dónde lo pueden conocer? ¿Dónde buscarían En el la tabla radio? periódica. En una tabla periódica. Exactamente. Sí hay valores reticulares para cada una de los diferentes sistemas cristalinos y de los elementos también, pero eso primero les voy a enseñar cómo sacarlo y después ya vamos a irnos a las tablas donde ya vienen y ustedes comprueban si efectivamente les salió o no. ¿Puedo borrar esto? Profa, Manda. pero entonces yo no entendí muy bien lo de un átomo sobre celda. O sea, ¿eso también es parte de la fórmula? No, eso es los voy a dibujar de nuevo, de este lado. Voy a ponerlo en negro. Y tenemos, en la cúbica simple, tenemos un átomo grandototote en una orilla, otro grandote en otra, otro grandote acá. No los pego porque si los pego todos no van a ver nada, nada más van a ver los átomos. Y tenemos otro acá. Ah, no, ya lo he dibujado. Me falta el de acá arriba. Aquí están. ¡Ay! Son 8. Déjenme adelantarles a la presentación y creo que se va a ver mejor. Este es el BCC. Ah, no, es que no tengo aquí la cúbica simple. Bueno, en la cúbica simple van a tener un átomo en cada una de las esquinas de su cubo. Van a tener Es solo una octava parte, ¿no? Del átomo. Exacto. Eso es lo que les quería explicar. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero acuérdense que estas celdas se repiten millones de veces para conformar un material. Esto es nada más como si metiéramos una forma finita de lo que vemos y esto se repite y se repite acá. Entonces voy a tratar de dibujarles una celda vecina. Acá tenemos también un cubo que va a medir, está el cubo. Híjole, no soy muy buena para dibujar, pero aquí está el cubo, así. Pero resulta que este cubo también tiene aquí otro. No es que sea otro que se le pega a este átomo grandote, sino comparten el mismo. Entonces, con la celda de al lado está compartiendo una parte, hasta ahorita. Luego, acuérdate que este átomo grandote se comparte con el de al lado, aquí compartimos uno, con el de acá, el de abajo, aquí compartimos otra, no le llamamos mitades, no vamos a llamarle una fracción. 1, como está grandote, comparte uno con el de abajo, ¿y con cuál más?
con con las aristas que está pegando. ¿Qué quiere decir? Que en realidad estamos hablando de un solo octavo. Cuando siempre que están en la orilla, estos átomos en las cúbicas están compartiendo un octavo. Bueno, ya no, es que les iba a comentar. Mañana tenemos una práctica, ya se les había puesto de identificación de rocas, pero si quieren, y no sé cómo anden de material, si tienen chance, podemos hacer esta práctica para mañana para que les quede muy claro por qué queda un octavo. Se las puedo cambiar. Y complementamos esto para que lo vean de forma mucho más gráfica, porque si no, siento que necesitan verlo ya palpado para que puedan entenderme por qué es un octavo el que se comparte aquí. ¿Qué opinan? ¿Y qué se necesitaría para la práctica? Palillos de los de mesa, de los palillos delgaditos y esferas de unicel. Yo les recomiendo que sea el del número 1, que es más o menos una esferita como de unos 3-4 centímetros de diámetro. ¿Como de canica? No, mucho más grande. Ok. No las tengo aquí a la mano, pero les puedo mandar las dimensiones. Y si no tienen inconveniente, cambiamos la práctica y hacemos eso el día de mañana. Sería nada más conseguir las esferas y los palitos de madera. O sea, son... ¿Con cuántas esferas, maestra? ¿Cómo? Si no, denme un segundo y se las muestro. Aquí las tengo. Maestra, yo tengo una duda. Sí. La práctica del laboratorio pasada, el reporte, ¿la tenemos que subir a Teams en donde dice práctica 2? Así es. Ah, perfecto, vale. La primera fue lo de Steel University, la segunda es esa, la tercera iba a ser la identificación de rocas, pero como ya empezamos a hablar de estructuras cristalinas y para que les quede un poco más claro por cómo pueden calcular cuántos átomos hay en cada una de las celdillas, igual lo podemos complementar mañana. Y de todos modos la práctica de rocas no es muy pesada, entonces la hacemos el jueves. Déjenme mostrarles las esferas como las requieren para que las puedan comprar. Serían palillos de estos. Estos los pueden encontrar en la tienda. Y esferas de estas. Tienen alrededor de, por ejemplo, los palillos están así. Es una normal. Y más o menos la esfera mide la mitad. Que son como entre 3 y 4 centímetros de diámetro. ¿Y cuántas esferas necesitamos? 20. Con 20 esferas. Sería un presupuesto para su práctica de 25 pesos, porque cada esferita cuesta un peso. Ok, prueba. ¿Sí las consiguen para mañana? Ok, maestra. Sí. Ah, muy bien. Pues yo espero que sí. Sí, maestra. Esas sí las encuentran en la papelería, no está tan difícil como la colección de rocas y minerales. En cualquier papelería la encuentran. Entonces traten de conseguirla para poder ejemplificar esto, ¿no? Porque en dibujos sí necesitan tener como una visión
muy espacial para ver con cuántas caras comparten ese mismo átomo, porque prácticamente se están compartiéndolo con las caras de abajo, las caras de arriba, y luego aparte tendrían otras dos celdas arriba. Entonces, lo que pasa con los átomos que están en las orillas es que en cada una de las celdas que tienen, están prácticamente considerando un octavo. Es un octavo en el que están compartiendo con 4 caras de arriba y 4 caras de abajo, y por eso nos da un solo átomo. Si cada uno de estos, de lo que realmente está dentro de la celda, es un octavo, y tienen 8, entonces un octavo por 8 les da un átomo. En el caso de la celda cúbica simple, nada más. Si esto lo revisan ustedes en la literatura, ya van a encontrar cuántos átomos hay para la cúbica simple, la cúbica central en las caras y la cúbica central en el cuerpo, y también la hexagonal compacta. Pero el objetivo y lo que a mí me gustaría es que les quede la idea de por qué estamos hablando de estos números, para que puedan así identificar el empaquetamiento, porque eso al final es lo importante. Del empaquetamiento, ¿cuánto les dio aquí? Aprovechando. Ya lo hicieron en el ratito que me fui. Un átomo, 1 por 4/3 de pi, por radio al cubo, entre 2R al cubo. ¿Cuánto Creo les que el da? factor de empaquetamiento del cúbico simple es como el 52%. Ajá. ¿Y si les sale de aquí? Sí, 52%, maestra. Ok. A mí me salió 52.35. De esta operación, ¿cuánto le sale? 52.35. 52. 0.35. Exacto. Si hacen la operación de 4/3 multiplicados por pi y radio se elimina por estarlo elevando al cubo, entonces van a tener 4 por pi entre 3 y entre 2, y eso les da un factor de 0.52, que multiplicado lo que les está diciendo es que 52 se ocupa 52%, o sea, prácticamente la mitad de esta celda la ocupan estos átomos. Ese es el factor de empaquetamiento. ¿Qué tantos átomos de un elemento tenemos en una celda unitaria? Una celda cúbica, en este caso. ¿Por qué casi no van a ver en esta diapositiva, por ejemplo, que tienen? ¿Por qué no ven la cúbica simple? Porque no es tan común que tengan esos empaquetamientos tan bajos en los metales. Por eso, aunque se pueden calcular, y también podemos determinar los parámetros que definen a la celda, o incluso determinar planos, no se considera que hay elementos que estén empaquetados de esta forma. Las más comunes que van a ver, como mencionaban, va a ser la BSC y FSC, que son en las que encontramos la mayoría de los elementos. Si gustan, mañana continuamos, pero ahora lo vamos a hacer ustedes, lo van a hacer con el material que traigan para la práctica, y vamos a calcular el resto de los empaquetamientos, pero para que ya lo vean en vivo y con las esferas, ¿no? ¿Hay algún inconveniente para que las consigan mañana? No, profe. No, maestra. Muy bien. Entonces, detengo la grabación y mañana continuamos con el cálculo del factor de empaquetamiento para las dos que restan, ¿no? Este material ya se subió. De todos modos, como lo compartí, pues ya lo pueden consultar en material de clase también para que continúen. Si quieren echarle un ojo antes de mañana, de todos modos mañana lo vamos a calcular. Gracias, maestra. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho. Bye. 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 Muchas gracias.